Bueno, a continuación, para seguir con este tema, tenemos a un analista. Él es internacionalista, es profesor universitario, se llama Iván Rojas. Lo vamos a escuchar a continuación. El 11 de septiembre tuvo un impacto profundo en el imaginario estadounidense y en las políticas públicas. Aunque en la medida que han pasado los años, este impacto se ha ido reduciendo o modificando. Quizás la mayor diferencia el día de hoy con los años inmediatamente posteriores es que en ese momento el sentimiento de patriotismo y la necesidad de responder de alguna manera a esos atentados llevó a un enorme apoyo a las guerras en Irak y en Afganistán, independientemente que esas guerras, sobre todo la guerra en Irak, en el fondo, no respondieran necesariamente a una lucha contra los grupos terroristas en general, ni específicamente contra Al-Qaeda. En la actualidad, esas guerras, sobre todo otra vez la guerra de Irak, se ve como un grave error y ha modificado fuertemente la visión de los estadounidenses sobre la viabilidad de hacer operaciones en el extranjero. Ese mismo atentado también generó una ola de tensión social hacia ciertos grupos, principalmente los musulmanes y los árabes estadounidenses, y generó una gran cantidad de tensiones raciales, étnicas, religiosas, las cuales con el tiempo se han ido disipando. También ayudaron a abrir en Estados Unidos un debate mucho más amplio sobre la diversidad en el país y sobre el respeto a las diferentes creencias, al punto de que se ha modificado en estos últimos 20 años muy sensiblemente cómo los estadounidenses perciben su propia identidad. Esto no es que decir que ha sido una consecuencia positiva, pero muchas veces las tragedias tienen el efecto de revisar el status quo cultural y social. Y por último, Estados Unidos nunca volvió a ser el mismo en cuanto a cómo se maneja su aparato de seguridad. El 11 de septiembre trajo la creación de Homeland Security y la transformación más grande del aparato de seguridad en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Estos cambios en la estructura de administración pública y en la estructura del aparato de seguridad no van a retroceder, no van a hacer una devolución a pesar del tiempo que ha sucedido. Son cambios que ya están insertos en el esquema de gobernanza del país. Entonces este es uno de los impactos más importantes. Muy buenas esas predicciones porque completan mucho todo lo que escuchamos. Ahora, lo cierto es que, como decíamos, quedan pendientes las investigaciones porque esos casos no han sido olvidados ni echados en saco roto. Y una cosa muy interesante, Manuel, tú sabes que desde un principio se apuntó a una posible vinculación de Arabia Saudita con ese atentado, ¿no? Eso no, aparentemente no está plenamente probado, pero dicen que el 90% de las investigaciones de lo que se conoce, que ya se ha podido conocer públicamente, se apunta a ese país porque muchos grandes personajes, gente muy pudiente de Arabia Saudita, habría estado detrás del financiamiento, que fue lo que se averiguó de este terrible holocausto que ocasionó Bin Laden y Al-Qaeda en los Estados Unidos en el 2001. Sí, claro, todos esos temas se han discutido, ¿no? Pero el hecho evidente es que ese día de alguna manera se marcó, ¿no?, una diferencia importante en lo que iba a ser y está haciendo a lo largo de 23 años el juego geopolítico en el mundo. Claro. Y sobre todo hizo su aparición protagónica el terrorismo, porque como decía nuestro invitado, siempre ha habido terrorismo, siempre existía, pero claro, ubicado en ciertas regiones y circunscrito a ciertos temas. Pero con, ¿no?, un golpe religiosos, claro, pero en este caso pasaron a ser un elemento de guerra, pero de guerra en la más alta escala, porque no se estaba atacando a un país, se estaba atacando, digamos, al centro financiero del mundo y al centro militar del mundo. Y además, en una operación donde ni la seguridad norteamericana ni su fuerza estaban en capacidad de responder a un ataque de esta naturaleza, porque ya no se esperaba el bombardeo, no se esperaba la operación militar masiva, sino que simplemente un grupo pequeño
no, de terroristas permitían pues esta operación que... Y de alguna manera tenía, también facilitado porque Estados Unidos pensaría eso no nos va a pasar a nosotros. Claro, y luego también está la derivación, que como era lógico, Estados Unidos respondió, claro, logró el asesinato de Bin Laden después de unos años, ¿no?, en Pakistán, pero también intervino en Afganistán. Pero 20 años después, hace poco, tuvo que retirar sus tropas y en Afganistán se vive una situación exactamente igual o agravada de la que se vivía en esa época. Y lo mismo ocurre en Irak. La invasión a Irak, que fue muy cuestionada porque se basó en que Irak tenía unas armas de guerra que podían ser utilizadas. Bueno, se produjo. Se logró quizás el objetivo de la muerte de Saddam Hussein, pero Irak se ha sumergido también en un escenario bélico de guerra, es decir, que incluso las respuestas militares no tuvieron los efectos que se esperaba. De todas maneras, pues pasará el tiempo, pero hay que seguir considerando lo que ocurrió hace 23 años en Estados Unidos como un hecho histórico importantísimo. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.